Hola iglesia, ¿cómo están? Quería compartir en este día un versículo que está en Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. A lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios en varias oportunidades es referido a un pastor. Jesús decimos que es el buen pastor. Y en este versículo obviamente es Jesús el que está hablando y se pone en ese papel de pastor, donde él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y en este versículo, que es uno solo, pareciera que hay tres declaraciones que me gustaría rescatarlas en este día. La primera dice que las ovejas escuchan mi voz. A mí me encanta porque no sé si te ha pasado alguna vez de estar en una reunión muy grande y de repente entre todas esas voces de la gente que está hablando podés reconocer una única voz. Puedes reconocer la voz de un familiar, de un amigo, de tu esposo, tu esposa, de un hijo o hija. En el medio de toda esa reunión decís: para, esa voz yo la conozco. Y empezás a buscar a esa persona porque sabés que está ahí. Y yo creo que cuando él dice escuchan mi voz, la oveja puede escuchar un montón de voces, pero sabe reconocer la voz de su pastor. Sabe reconocer la voz de Jesús en medio de todas las voces que en este tiempo nos están hablando. Poder reconocer la voz de Jesús que nos habla y nos habla directamente a nuestro corazón. Que en este tiempo el mundo nos bombardea con ideas, con tendencias, con nuevos pensamientos, pero entre toda esa multitud de gente y de cosas y situaciones que están hablando en nuestra vida, que nosotros podamos reconocer la voz de Jesús, que podamos reconocer en medio de todo eso que Jesús está en este lugar, que Él nos quiere hablar y nos habla y poder escuchar realmente lo que Él tiene para decir. Que en este tiempo podamos realmente ponernos a pensar qué voz es la que estamos oyendo. ¿Es la voz que nos dice o nos da siempre la razón? ¿O es esa voz que a veces nos desafía a cambiar? Que nos desafía a buscar integridad, que nos desafía a vivir una vida de santidad. ¿Cuál es la voz que estamos buscando? ¿Cuál es la voz que hoy queremos escuchar o que necesitamos escuchar? Yo creo que es la voz de Jesús, que en este tiempo nos está llamando a tener una vida recta, una vida santa. La otra cosa que yo miraba en este pasaje que Jesús nos hablaba, dice que Él las conoce, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Qué hermoso es saber que Dios nos conoce. Y la palabra nos dice que Él nos conoce de antes que naciéramos. Él nos diseñó. Él es el arquitecto, es el que diseñó nuestro plan, nuestro propósito. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Él nos conoce cuando nos levantamos de la cama con todos los pelos movidos para todos lados. Él nos conoce en ese momento. Nos conoce en nuestra intimidad, nos conoce frente a la gente. Él conoce nuestros defectos y conoce nuestras virtudes. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que realmente Él nos conoce de verdad, Él nos ama. Te ama como sos. Te ama en este momento. Te ama con tus debilidades, con tus desafíos, con tus problemas. Él te ama. Y eso es algo que tenés que recordar. Él te ama a pesar de tus fallas. A pesar de que hoy le fallaste a Él. Él quiere que sepas que Él te ama y que te conoce, que sabe el potencial que ha puesto dentro tuyo. Y la última cosa que yo miraba en esto, al final dice: y ellas me siguen. Cuando las ovejas siguen a un pastor, es porque el pastor está siempre con ellas. Si miramos en esa época, cuando Jesús hablaba del buen pastor y de ser el pastor es aquel que no es el que iba a la mañana temprano y a la tardecita ya se terminaba su trabajo y se iba a su casa. El pastor era aquel que vivía con las ovejas, pasaba tiempo con ellas,
Pasaba tiempos buenos, los tiempos soleados, los días con sol, y también estaba con ellas en medio de la tormenta. Cuando venía el temporal, Él era el que la estaba cuidando, cubriendo, el que buscaba el reparo, el que la llevaba al agua, el que la llevaba a la comida. En todo momento, Él es el que las dirige, que las guía. Pero creo que también lo importante es que dice, me siguen. Y para poder seguir a alguien, uno tiene que realmente ponerse en un papel de que tiene que seguir a aquel que lo está guiando. Como oveja, te tenés que dejar guiar. Te tenés que dejar guiar por Jesús. Muchas veces en nuestra vida nosotros no queremos que nadie nos guíe. Queremos encontrar nuestro propio camino. Y queremos que de alguna forma hacer nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Y después venimos y decimos, Señor, bendecí lo que estoy haciendo. Pero ¿cómo Dios puede bendecir algo que Él no quiere que vayas por ese camino? A veces nos cuesta someternos y seguir al pastor, a Jesús en este tiempo. Pero tenemos que aprender que cuando escuchamos su voz y sabemos que Él nos conoce, tenemos que someternos a Él y dejarnos guiar por Él. En este tiempo te quiero desafiar para que empieces a distinguir y empieces a afinar tu oído para poder distinguir en medio de todas las ideas, las palabras que recibís diariamente por los medios, por los amigos, por los familiares, que puedas empezar a distinguir la voz de Dios en tu vida. Recordá que Él te conoce, que Él te ama, y que lo que espera y lo que quiere es que vos te sometas a Él y lo sigas, porque a través de seguirlo es que va a venir la bendición en tu vida. Escuchá su voz, confía en Él y seguilo. Te mando un abrazo grande, muchas bendiciones. Chao.